Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Rafael Echegoyen, soy el responsable de M&A y servicios legales de Vector Renewables, que es una consultora especializada en el sector de las energías renovables. Llevamos unos 13 años en el mercado y con presencia en los 5 continentes, ¿no? Y nada, lo primero quería dar las gracias a la organización, a Energear, por poder hacer este evento posible. La verdad que teníamos ya todos muchas ganas, ¿no?, de volver a vernos las caras, así que un placer estar aquí. Por supuesto, gracias a la audiencia y también, claro, a los participantes en este panel, que si os parece voy a pasar a presentar. En primer lugar tenemos a Blanca Losada, de Fortia Energía. Fortia, como sabéis, es una compañía de referencia en el sector industrial, gestiona el suministro a grandes corporaciones en sectores clave como la economía, la industria, la química, la metalúrgica, la cementera o la siderúrgica. En concreto, Blanca es presidenta ejecutiva, cuenta con una amplia trayectoria en el sector energético, industrial y tecnológico, ¿verdad? Y, entre otras responsabilidades, ha sido consejera delegada anteriormente de Gas Natural Fenosa Engineering y presidenta ejecutiva de Unión Fenosa Distribución, además de ejercer como consejera en diversas compañías e instituciones del sector energético y tecnológico a nivel nacional e internacional. Gracias, Bienvenida, Blanca. En segundo lugar, tenemos a Carmelo Scalone, de Falck Renewables, que es un IPP italiano, sociedad cotizada en la Bolsa de Milán, con activos tanto solares como eólicos, con una potencia instalada de 1,3 gigavatios aproximadamente, localizados en distintas geografías en Europa, en España, en Italia, Francia, Reino Unido y Escandinavia, y también en Estados Unidos, ¿no? En el caso de Carmelo, es director de desarrollo de negocio, responsable de desarrollo de negocio de Falck Renewables a nivel mundial, y tiene como objetivo fundamentalmente, ¿no?, la expansión internacional del grupo. Carmelo, además, en su experiencia previa a Falck, trabajó en EDP en España y también en otros países como Suecia, Francia e Italia, en empresas tan conocidas como EDF y Gamesa Energía. Bienvenido, Carmelo. A continuación tenemos a Bruno Bernal, de Grupo Eosol. Grupo Eosol es actualmente una de las empresas líderes en ingeniería en el sector de las energías renovables. Opera en 48 países y con un equipo formado por más de 450 empleados en 8 países diferentes. Bruno es el CEO de la compañía y, aparte de esa gran experiencia en el desarrollo de proyectos, que luego podrás comentarnos, Bruno, por todo el mundo, desde la fundación de Eosol ha centrado gran parte de sus esfuerzos en la internalización del grupo, ¿vale? Bienvenido, Bruno. A continuación tenemos a Luis Villar, de Mercados Aries International. Mercados Aries International es una consultora estratégica especializada en los sectores de electricidad, gas y agua, con sede en Madrid. La empresa lleva más de 20 años en este mercado, con más de 1.500 proyectos y en 130 países. Es una empresa comprometida con el desarrollo sostenible, que cubre el ciclo completo de proyectos, desde estudios regulatorios y de mercado hasta consultoría técnica y asistencia en la implantación de proyectos. Recientemente, además, ha publicado sus predicciones de mercado para los próximos 30 años y realizado con un modelo propio, y en los que vislumbra una situación estable para nuestro sector. En concreto, Luis es Head of Consultancy y ha trabajado durante las 2 últimas décadas en el sector de la energía y es experto en temas de economía de la energía, mercados y regulación del sector eléctrico. En los últimos años ha participado, además, como asesor de las principales transacciones que se han llevado a cabo en todo el mercado ibérico y también en mercados internacionales, ¿vale? Y bienvenido. Y a continuación tenemos a Ignacio Soneira, de Axpo. Axpo, como probablemente todos sabéis, es el mayor productor de energía renovable en Suiza y líder internacional como comercializador de energía solar y eólica. Axpo desarrolla soluciones energéticas innovadoras basadas en tecnologías de vanguardia para clientes en más de 30 países de Europa y en Estados Unidos. Por su parte, Axpo Iberia, a donde pertenece Ignacio concretamente, ofrece servicios energéticos personalizados para grandes empresas, pymes y autónomos.
Ignacio es concretamente General Manager para España, si bien también es responsable de las actividades en Portugal, ¿verdad? Y es especialista en la gestión de riesgos en el campo de las energías, comercialización y desarrollo de proyectos. Gracias. Pues muy bien, bienvenidos a todos. Y nada, si os parece ya pasamos a hablar de lo que nos ocupa este panel, ¿no? El contrato PPA en la nueva normalidad. Lo cierto es que el tema de los PPAs es algo que nos viene acompañando, ¿no? en los últimos años en cualquier foro que se precie, diría yo. Creo que es un producto, ¿no? que tardó quizá en entrar en el mercado español, a diferencia de otros mercados europeos y anglosajones como el estadounidense, donde tenía ya una penetración bastante importante, ¿no? desde hace bastante tiempo. Pero bueno, yo creo que si bien empezó con una velocidad un poco lenta en nuestro mercado, creo que ya hemos cogido una velocidad de crucero importante y seguro que ahora los participantes en este panel tendrán mucho que aportar a este respecto. Quería también puntualizar que es cierto que algunos de los temas que probablemente tratemos aquí en este panel se hayan ya comentado en paneles anteriores con otras visiones, ¿no? Por ejemplo, en el de financiaciones o en este inmediatamente anterior, pero creo que era interesante recabar la opinión de estos participantes, dado el perfil que tienen las empresas a las que ellos representan, ¿no? Y bueno, pues ya para romper el hielo, quería haceros una pregunta bastante directa y es ¿qué opinión os merece aquellos que dicen que el PPA, ¿no? El contrato PPA como tal, es un producto que realmente exigen las entidades financiadoras para poder llevar a cabo el proyecto? Si consideráis que es una realidad, más allá de que es cierto que pueda haber bancos, ¿no? puntualmente que parece que financian a mercado nada más, ¿qué opinión os merece ese comentario? No sé quién queréis comentar. Bueno, pues mira, yo me voy a lanzar, pues es un tema que me interesa mucho, ¿no? Evidentemente, nosotros lo que siempre hacemos es mirar los PPAs con una doble perspectiva. Bueno, la perspectiva del banco financiador, desde luego, es fundamental y el primer objetivo cuando negociamos un PPA con un productor, desde luego, es que ese PPA le sirva para financiar ese proyecto. Pero no hay que olvidarse de una segunda, no digo derivada, digo que está a la altura en cuanto a importancia de este primer aspecto. Y es que ese PPA que compramos de los productores nos debe servir para estructurar un producto que sea atractivo para los consumidores. Yo creo que aquí voy a coger un poco el papel de Blanca, porque yo creo que la función que van a tener los consumidores en esta nueva bueno, pues transición energética, yo creo que es vital. Se ha hablado de las diferencias de las subastas y de los PPAs. Yo creo que un factor diferenciador, y creo que es importantísimo, es que los PPAs permiten que esa competitividad, que esos objetivos de sostenibilidad lleguen a la industria de las empresas de España y de Portugal. Creo que estamos en un momento ahora, pues diría que histórico, en el sentido de que los niveles de precios que estamos viendo permiten la financiación de los proyectos, pero a la vez permiten cumplir unos objetivos de competitividad y de sostenibilidad a nuestra industria y a nuestras empresas. Bueno, yo creo que el hecho de que estemos de 12 a 15 euros por debajo de los niveles de precios a los que se puede firmar un PPA en otros países de Europa, bueno, pues representa una oportunidad muy buena. Yo creo que la industria española siempre ha podido tener ese hándicap de tener unos precios de energía poco competitivos comparado con las empresas con las que competimos a nivel europeo. Creo que ahora, en productos a 10 años, pues se presenta una oportunidad extraordinaria. Creo que la transición energética no va a ser completa si no hacemos entre todos, entre los productores, entre las comercializadoras, entre las empresas pues, expertas en PPAs y, por supuesto, entre la Administración, si no contribuimos a que hacer unos productos interesantes, a que el contratar a largo plazo por parte de nuestras industrias, de nuestras empresas, sea interesante. Entonces, yo creo que el papel pues, que estáis teniendo y que vais a tener cada vez más, pues es fundamental y creo que todos tenemos que colaborar
pues en hacer que eso pues, sea cada vez más una realidad. Creo que cada vez vemos mucho más interés en empresas pues de todos los tamaños. Creo que se están dando pasos desde la Administración también, pues con todas las medidas hechas a los consumidores electrointensivos. Quedan muchas cosas por recorrer, pero desde luego creo que estamos en la línea adecuada y creo que es importante pues, verlo con esa doble óptica del productor y el consumidor. No sé si quieres. Por favor. No, muy brevemente, por alusiones, recogiendo el guante de Ignacio. Yo creo que efectivamente estamos en un momento de oportunidad que viene. El PPA ha existido conceptualmente siempre. Lo que yo creo que no había era espacio de oportunidad para un juego de gana-gana entre el comprador y el vendedor, o el productor y el consumidor. En estos momentos, la competitividad de las tecnologías renovables que permiten a un productor construir una cartera con unos costes por debajo de la expectativa de mercado, un mercado marginalista que tiene bueno, pues todo un conjunto de tecnologías históricas. En la medida en que el coste de futuro de las nuevas tecnologías renovables es menor que el coste de pasado que se visualiza en el mercado, pues ahí aparece un espacio donde podemos ganar consumidores y generadores en ese proceso de transición energética. Y esa es la transición energética. Como bien dice Ignacio, lo que yo creo que hay que hacer, y es muy importante, es explorar de una manera equilibrada ese espacio de oportunidad y buscar mecanismos contractuales y de relación que permitan aflorarlo y ponerlo en valor, porque los instrumentos que hemos tenido, incluso de financiación, en el pasado, pues quizá estaban más orientados a modelos de tipo concesional, modelos feed-in tariff, etcétera, etcétera. Claro, no es lo mismo un comprador público regulado que un comprador privado. Y yo creo que eso es lo que ha llevado a que los últimos 3 o 4 años pues hayan supuesto un proceso, yo creo, de aprendizaje para todos muy interesante y muy intenso. Y ahora lo que se está viendo es la eclosión de ese proceso. Sí, yo quería compartir un poco la visión de un desarrollador y operador, el inversor, digamos, final, el vendedor, si queréis, ¿no? Del lado del PPA. Creo que es un producto que al final permite hacer 2 cosas. Una es obvia, la financiación, lo acabas de comentar tú, Rafa, y bueno, es evidente también. Para nosotros no es el primer driver para cerrar un PPA. El primero es intentar limitar la exposición a la volatilidad del precio del producto final que generamos, que son los kilovatios verdes. Antes, como lo hacíamos, con todos los mecanismos que había de subastas, de incentivos, de certificados verdes, había una forma mucho más directa de prever la evolución en el tiempo de la primera línea de la cuenta de un proyecto. Ahora ya estamos contentos por eso, hemos luchado por eso, es por estar ahí enfrentándonos a la generación convencional y no nos quejamos por eso. Pero claro, hay que seguir respondiendo a la primera pregunta del Consejo de Administración, que es ¿cómo va a ser remunerada mi inversión? ¿Cuándo? ¿Con qué riesgo? Y sobre todo en el tiempo. Y el PPA permite dar una respuesta, digamos, a medio plazo. Evidentemente no durante toda la vida útil, que además se va extendiendo, ya estamos hablando de muchos años, pero por la primera parte, que es la más importante, la que tiene más peso en el plan de inversión, es la respuesta fundamental. Entonces, ¿quién? ¿A qué precio? ¿Bajo qué contrato? ¿Bajo qué principios? Etcétera. Y es imprescindible empezar por ahí. Y tampoco es una respuesta total, mismo para la primera parte de la vida del proyecto, porque normalmente nosotros no hacemos PPA por el 100% de la energía producida, con lo cual responde a una parte de la primera parte de la vida útil de un proyecto. Pero es fundamental tener ya algo de referencia para modelizar. Lo que viene después, nadie lo puede saber. Por definición, cualquier previsión está equivocada. Tenemos que hacer asunciones, evidentemente, buenas, malas, cada uno tiene su visión, pero son previsiones. El PPA es un poco el anclaje inicial. Evidentemente, la segunda parte fundamental, la bancabilidad, permite
financiar proyectos y es central para que el sector siga creciendo. En nuestro caso, lo hacemos solo después de haber construido el proyecto, con lo cual no es fundamental para tomar la decisión de construir y de invertir, porque lo financiamos, pues cada uno tiene su estrategia ahí, también para simplificarnos un poco la vida después de construir, después de haber eliminado el riesgo de construcción. Pero en cualquier caso, sigue siendo fundamental para que luego se pueda invertir en más capacidad y entonces la bancabilidad, la contraparte, las condiciones, los términos son fundamentales. Pero repito, el acento principal, en mi opinión, es, aunque no hubiera temas de financiación, es central tener una reducción de riesgo de exposición a la volatilidad. Y la volatilidad ya hemos visto ya que es muy elevada, digamos. Si lo comparamos con lo que ha pasado en los últimos años, el precio de la venta de electricidad ha cambiado de forma dramática. Muy bien, yo comparto con vosotros que efectivamente para financiar un proyecto es fundamental el PPA y va a ser fundamental mientras no cambiemos el cómo se calcula el precio spot. Es decir, mientras exista el riesgo de los precios marginales cero o incluso negativos y cuanta más penetración de renovables haya, ese riesgo se va a potenciar. Es decir, cuanto más porcentaje, más posibilidad de que cueste cero o que haya que pagar por la energía. Tener una base de PPA es fundamental porque los bancos, el poco apetito que había por el riesgo merchant, yo creo que lo están perdiendo y cuanto más renovable tengamos en el mercado va a ser peor. Con lo cual, una subasta no es más que un PPA y, por lo tanto, si quieres financiar un proyecto necesitas una base de PPA. Bueno, yo quería, antes de contestar a tu pregunta, agradecer a la organización por haberme invitado y bueno, pues yo lo tenía que decir, ¿no? Y sobre todo felicitar a la organización por la valentía de haber hecho este evento que tanto echábamos de menos todos. Entonces, contestando a tu pregunta, yo creo que bueno, nosotros desde Mercados vemos que los PPAs tienen varias... son unas herramientas que tienen varias utilidades, tanto para el productor como para el off-taker, como decía Ignacio. Para el productor, evidentemente, para el desarrollador, para el inversor, es una herramienta que facilita la financiación del proyecto, que permite aumentar el apalancamiento y que, por lo tanto, mejora la rentabilidad del proyecto. Y eso hace, de manera indirecta también, que el proyecto sea más atractivo para inversores y que incluso sea más atractivo para hacer una desinversión. Lo cual, bueno, pues es una ventaja importante. Y, por otro lado, es una herramienta de gestión del riesgo, es una manera de gestionar el riesgo a largo plazo. Es una herramienta que los mercados regulados no ofrecen porque más allá de 5 años en mercados de derivados pues es muy difícil encontrar coberturas de riesgo. Entonces, bueno, pues es una herramienta también de gestión del riesgo y de, pues, como ya se ha dicho aquí, de reducir la volatilidad. Por otro lado, para los off-takers tiene muchas ventajas. Por un lado también porque le da una estabilidad en el gasto y por lo tanto una estabilidad presupuestaria. Es una herramienta de gestión de la estrategia de sostenibilidad de una empresa y bueno, pues es una herramienta también que permite probablemente conseguir mejores precios en la compra de energía y también consigue reducir los costes de gestión de la energía, porque no tienes que estar, bueno, pues porque ya tienes un precio fijo o como sea, o puedes tener un suelo, pero digamos que no tienes que estar gestionando tu energía con tanta frecuencia y tan a corto plazo, con lo cual te permite pues, reducir tus costes de gestión. Y luego, finalmente, para los bancos, pues es cierto que los bancos les gusta financiar más proyectos con PPAs que proyectos merchant. Yo creo que aquí hemos vivido una evolución desde el año 2018 aproximadamente, en el que empezaron a haber PPAs. Es cierto que existían antes contratos bilaterales y siguen existiendo, pero en el sector renovable se empezaron a utilizar los PPAs para financiar proyectos en el año 2018, que es cuando se terminó el régimen específico. Y yo creo que ha evolucionado desde el año 2018 hasta hoy. Pues hemos visto que en un principio no había prácticamente ningún banco que financiara proyectos merchant y ahora vemos que ya sí hay bancos financiando proyectos merchant y vemos que cada vez hay más interés por hacerlo y que los bancos pues ya, digamos, aceptan mejor y entienden mejor
el riesgo merchant y tienen una visión más de largo plazo de cómo puede evolucionar los precios del mercado y bueno, pues a eso también contribuimos empresas como nosotros que hacemos nuestras previsiones de precios y que ayudamos a que los bancos puedan tener esa visibilidad y ese criterio de cómo creen que va a evolucionar el precio a largo plazo. Por lo tanto, creemos que cada vez hay más interés por financiar proyectos merchant, pero también es cierto que los bancos prefieren un proyecto con un PPA y eso pues hace que la financiación pueda tener un mejor apalancamiento. Perfecto, muchas gracias, Luis. Yo creo que ha quedado bastante claro por vuestras respuestas la utilidad, ¿no?, del contrato PPA actualmente, está claro. Enlazando con otro de los temas que se ha hablado en este foro estos 2 días recurrentemente, que es el tema de las subastas, ¿no?, el plan de subastas 2025 aprobado y en concreto la que ya ha habido en enero. ¿Podríais indicarnos cómo se ha podido ver afectado el precio de los PPAs a raíz de esas subastas? Si es que se ha visto afectado o más o menos sigue todo igual a cómo era la situación anteriormente a las subastas. No sé quién quiere empezar por esta. Por si queréis, un comentario un poco fuera del coro de las subastas, me voy a permitir como no español, digamos. Es que la subasta española es muy especial, es casi única, diría, comparándola con otras de Europa, ¿no? Puedes acudir con cualquier idea de proyecto, ni proyectos, digamos, ¿no? Es muy inusual. Subastas en Francia, en Reino Unido, en Italia, bueno, en Brasil, van con proyectos reales, en Alemania, con proyectos donde ya se ha acabado prácticamente todos los hitos de promoción. Entonces aquí no, aquí se puede ir con cualquier proyecto y tomar el riesgo, lo acabamos de comentar en el panel anterior, y asumir el riesgo y participar sin problema. Con lo cual está diseñada en una forma muy especial. No sé si, por ejemplo, un off-taker privado aceptaría contratar con el mismo plazo que haya la subasta un proyecto teórico en papel, un PowerPoint o un Excel con un promotor. En el caso de subasta es posible, con lo cual ya esto dice que son 2 productos totalmente difíciles de comparar. Es unos proyectos reales que ya tienen mucha visibilidad de sus costes, sus problemas, sus timeline respecto a unos proyectos que están diseñados, pensados, bien estudiados, pero claro, todos teóricos. Ahora, no todos los proyectos participan así, evidentemente. Hay proyectos que también participan de la subasta muy maduros, pero está abierto un poco todo. Esa es la decisión de cómo diseñar la subasta española. Hay que vivir con eso, son las reglas del juego y así jugamos. Y al final, creo que es un poco... Nadie se ha quedado descontento con el éxito. El gobierno que apoya anunciar unos precios evidentemente más bajos, una distribución muy alta de participantes, una cantidad totalmente cubierta, cosa que no pasa en otros países, donde, por ejemplo, no hay suficientes proyectos para cubrir toda la cuota. Hay pros y contras. Pero claro, a la hora de comparar con PPAs, otro producto. Luego, ¿qué más? El impacto sí, ha habido un impacto claramente. Ya a partir de la semana siguiente hemos visto un efecto en los precios. Es evidente. España es todavía el principal mercado de Europa en volumen de momento para PPAs. Nosotros hemos cerrado PPAs en los Nordics, en Suecia, en Noruega, en Italia, España, Estados Unidos. Y en Europa, claramente, España, por tener la energía más barata con los Nordics, porque lo que se refiere a eólica, es el mercado principal. El volumen no ha bajado mucho, hay una tendencia un poco a bajar, por efecto quizás de los precios también, pero el precio sí que ha sido afectado. Ahora, no creemos que eso va a ser un efecto de largo plazo que se pueda mantener así en el tiempo, porque va a haber más subastas, evidentemente, ¿no? Por varias razones. Uno, porque son 2 productos totalmente no comparables. Segundo, porque de la subasta se puede salir antes y uno ya entrega toda la cantidad mínima de energía y luego montarse otro sistema de remuneración. En los PPA no se puede hacer. Tercero, porque, por ejemplo, si hay un cambio regulatorio, por ejemplo, el impuesto de generación, 7%, con la subasta esto no afecta al precio y con el PPA siempre hay una provisión en el contrato que un change in law afecta también el precio. Con lo cual, 2 mercados distintos paralelos que se influencian uno con otro, pero donde hay que hacer distinciones y distinciones importantes. Gracias, Carmelo, porque está claro que además esa experiencia internacional, ¿no?, con la que cuentas aporta mucho. Yo, si quieres, puedo continuar. Nosotros creemos que
todas las señales de precio que emite cualquier mercado, todos los mercados interactúan entre sí, todos tienen una influencia. Y lo vemos claramente, pues cómo los precios del mercado spot influyen en los precios de los mercados a futuros. Vemos todo tiene una influencia entre sí, porque al final pues son referencias que bueno, pues nosotros somos personas humanas y psicológicamente nos afectan. Entonces yo creo que los precios de las subastas pueden tener una cierta influencia en los precios de los PPAs, pero también viceversa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si tú tienes un proyecto o una cartera de proyectos en la que una parte del proyecto vas a la subasta, pero hay una parte del proyecto que también con el que tienes o estás negociando un PPA, y luego hay otra parte del proyecto que va a merchant, bueno, pues al final haces un balance de todo, lo metes en tu modelo financiero y ahí puedes ver hasta dónde puedes llegar en cada una de estas herramientas. Tienes una visibilidad de cuál es el precio que puedes esperar en el mercado, tienes un precio más o menos acordado para un PPA, entonces eso te dice en el modelo financiero hasta dónde puedes llegar con tu precio de subasta. Entonces, por ejemplo, si tienes una parte importante con un PPA y además tienes un buen precio de PPA, pues probablemente puedas ir a precios más bajos de subasta y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que al final todo influye en todo y yo creo que se trata de hacer un análisis global de cuál es tu mix de ingresos y cómo, bueno, pues cómo estructuras tu proyecto para que te dé al final la rentabilidad que te tiene que dar. Gracias, Luis. No sé, por ofrecer el punto de vista del comprador, evidentemente lo que acabas de decir lo comparto plenamente. El hecho de que sean productos distintos, son cosas distintas, pero bastante parecidas en cuanto a lo que es la construcción bueno, pues la construcción financiera, la construcción del coste. Juegas con diferentes hipótesis, digo, uno es un comprador público, otro es un privado, el plazo puede estar más o menos acotado, puede ser distinto. Bueno, evidentemente hay diferencias sensibles, pero que son bastante ahorquillables o simulables hasta cierto punto. Entonces, en ese sentido, yo creo que el efecto que han tenido las subastas de alguna manera, al haber sido mediante un proceso de concurrencia y al haber tenido un nivel competitivo muy elevado, es precisamente que de alguna manera, bueno, pues están ofreciendo una referencia de precio, están revelando hasta cierto punto precios de un producto muy similar, y eso yo creo que genera competitividad y al mismo tiempo pues ha generado también un efecto de dinamización del mercado y la entrada pues de muchos operadores con apetito por participar en las subastas. Y no solo en las subastas. De hecho, bueno, nosotros pensábamos antes de las subastas en qué medida el hecho de que apareciera una competencia pública de comprador único regulado podía afectar negativamente al mercado de los PPAs por desaparición de espacio competitivo, y mi conclusión, no solo en relación al precio, sino a la propia dinámica que se ha producido, es más bien la contraria. Yo creo que en los últimos meses lo que estamos viendo es precisamente un incremento de la actividad desde el punto y de posibilidades y de interacciones y de oportunidades en el mercado de PPAs. O sea que yo creo que en ese sentido ha sido positivo, porque todo se mezcla, es inevitable que se estén afectando unas cosas y otras. Ignacio. Sí, yo en primer lugar creo que las subastas deben existir. Más que existir, deben coexistir también con los PPAs, ¿no? La realidad que vemos nosotros es que actualmente hay más oferta a largo plazo que demanda a largo plazo. La demanda a largo plazo pues, es algo que se está creando, que se está apareciendo, se están cambiando los hábitos del consumidor, va a haber nueva demanda cuando pues, baterías, hidrógeno, bueno, pues todavía hay mucha evolución que tendremos que ver. La realidad a día de hoy es que parece que hay más oferta que demanda. Entonces, absorber, si queremos que estos objetivos de instalación de renovables pues, sean una realidad,
no basta con la demanda que tenemos fuera de estas subastas. Por lo tanto, yo creo que es una ayuda pues también necesaria a la hora de llegar a esta transición energética. Deben coexistir porque también persiguen objetivos distintos. Uno persigue ese objetivo de aumentar las renovables y de desplazar pues, otras tecnologías más contaminantes y menos eficientes ahora. Y el otro, los PPAs, pues también posibilitan, como decía, el facilitar los objetivos de la industria, de las empresas, de competitividad y de sostenibilidad. Creo que son productos distintos, sobre todo dos diferencias. Uno, la opcionalidad que hablaban en el panel anterior. Al final, tú haces una oferta y siempre tienes la alternativa de decir, oye, voy a perder las garantías que estoy dando, ¿no? Hay otros elementos de flexibilidad que ya han hablado bastante en el panel anterior. Pero sobre todo también creo que esa diferencia, aparte de la diferencia de crédito, no se puede hablar de precios para productos distintos y sobre todo en momentos distintos. Bueno, el mercado evoluciona, el mercado pues, tiene sus propias dinámicas y es difícil comparar lo que pasó hace un año con lo que va a pasar dentro de un año. En cualquier caso, yo os admiro a las compañías que os dedicáis a hacer previsiones a 10, 20, 30 años de los precios de la electricidad. Todos tenemos nuestros modelos. Las subastas es un input más, nuestros modelos son un input más. Para nosotros no es realmente lo más relevante. A la hora de gestionar esos riesgos, creo que las compañías que nos dedicamos pues, a gestionar PPAs y a gestionar posiciones de riesgo, no intentamos comprar o vender a ciertos niveles, sino que intentamos comprar a un nivel al que nos permita pues, vender a los consumidores finales. Por tanto, creo que los niveles absolutos no son tan importantes, sino que son importantes los niveles relativos siempre y cuando cumplan pues, los objetivos de poder ser suficientes para financiar las renovables, de poder contribuir a esa competitividad y de poder el retribuir a los riesgos que las compañías que nos dedicamos a esto estamos teniendo. Muchas gracias. Yo, como ha opinado Luis, obviamente yo creo que las subastas influyen en el precio de PPA, pero yo creo que esa influencia es más a corto plazo que en el largo plazo, y a largo plazo ocurre más lo que ha dicho Ignacio, es decir, tu precio de referencia es el precio al que puedes vender al cliente final. Entonces, la experiencia que nosotros tenemos es que es verdad que en el corto plazo las empresas que te firman los PPAs intentan que tu precio se aproxime al precio de la subasta, pero son productos completamente distintos. Es decir, los bancos lo financian a tipo de interés distinto, a plazos distintos. El inversor o el equity pide retornos completamente distintos porque los inversores institucionales consideran el PPA de la subasta, lo consideran como riesgo soberano, y nadie va a considerar un riesgo soberano un PPA privado. Nadie, imposible. Analizan quién es la contraparte. Entonces sí que es verdad que hay una influencia en el corto plazo, pero en el medio-largo plazo tiende a alejarse bastante y se tiende más a cuánto está pagando el cliente final y a cuánto es capaz de vender tu comprador al cliente final. Es decir, nosotros tenemos experiencia en muchos mercados en los que los PPAs que se están firmando ahora están lejísimos de los precios de subasta de hace 3 y 4 años. Yo quería hacer un apunte por alusiones, que estoy absolutamente de acuerdo con Bruno, que puede tener una cierta influencia en el corto, menos en el largo, y así debe ser, además, porque cuando haces un PPA debes hacerlo con visión y vocación de largo plazo. Correcto. Y bueno, pues entonces no tienes que buscar referencias del corto, que como pueden ser las subastas, sino que tienes que buscar referencias de largo plazo. Es decir, tienes que, pues a lo mejor por desgracia, acudir a una de estas empresas que hacemos provisiones de precios y tener bueno, pues tener una curva, una base de negociación, ¿no? Pues para que te permita llegar a un precio que sea bueno para las dos partes, ¿no? Correcto. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que las subastas son muy buenas en un sentido que todavía está por ver si va a tener un efecto o no, pero puede que tenga un efecto en el sentido que decía antes Ignacio, que
el mercado de los PPAs es un mercado comprador, es un mercado en el que hay más oferta que demanda. Entonces, las subastas puede que quiten un poco de presión en ese mercado, puede que quiten un poco de oferta, porque pues hay una parte de esa oferta que en vez de hacer un PPA ya tiene un precio de subasta y por lo tanto puede quitar un poquito de presión en ese sentido y favorecer pues, que los PPAs bueno, pues se negocian a precios a lo mejor un poquito mejores, ¿no? Entonces ahí en ese sentido también tiene una cierta influencia. Y luego una última cosa que quería apuntar es que ojo, porque alguien lo comentaba en la mesa anterior, ha habido mucha variación de precios en las subastas y hemos visto precios de 14 y de 28, que es el doble. Entonces, claro, pues no es lo mismo 14 que 28. Y no lo va a ver de la misma manera un banco, un proyecto de 14 y uno de 28. Y es probable que el de 14, pues a lo mejor es que no necesita financiación, o a lo mejor sí la necesita, pero es que ya tiene un PPA y no utiliza la subasta para facilitar la financiación, sino que a lo mejor la utiliza pues, para agilizar la tramitación del proyecto o por otros motivos que pueda tener. Entonces, bueno, pues los bancos, obviamente, cuando vayan a financiar un proyecto de una subasta, por supuesto que van a ver la estabilidad de ingresos y la garantía del Estado, pero también van a ver la rentabilidad del proyecto con ese precio del PPA y si el proyecto no es capaz de generar los flujos necesarios para pagar la deuda, pues probablemente no faciliten mucha financiación. Entonces, bueno, depende de en qué nivel de precios estemos. Perfecto. Y ahora, adentrándonos un poco más en las características del propio contrato que estáis negociando, que habéis podido formalizar recientemente, aprovechando el perfil que tenemos aquí, ¿no?, de compradores, productores, asesores, ¿podréis detallarnos un poco qué estáis viendo más en el mercado, qué habéis formalizado más recientemente, si más el modelo del Pay as Produced, el baseload? Y luego también querría saber la importancia entre el investment grade, ¿no?, quizá del off-taker, o incluso la marca, ¿no?, que pueda haber detrás de ese off-taker y el propio precio. Y no sé si incluso aprovechando, Blanca, tu reciente formalización con Statkraft, si nos puedes dar ahí algún tipo de insight de algo que no sea muy confidencial, obviamente. Bueno, vamos a ver. Son varias cosas. Son varias cosas mezcladas. Voy a intentar, sí, ser muy breve. Bajo las siglas PPA ha cabido una auténtica variedad de cosas bastante distintas. Tú has hablado del Energy Produce frente al baseload. Son productos distintos, riesgos distintos, precios distintos, contratos distintos, evidentemente. Nosotros somos una empresa un tanto especial con unos consumidores de un segmento muy claro, que es el segmento industrial electrointensivo, y en ese sentido son consumidores de perfil baseload, el tipo de consumo bastante baseload, con lo cual desde el principio, cuando empezamos a construir nuestra cartera de PPAs, nos orientamos a ese producto, primero porque responde al perfil de consumo y segundo porque era lo más fácilmente comparable. Cuando empiezas a entrar en modalidades as produce, tienes que empezar a valorar o incluir en la ecuación otra serie de riesgos y de casuísticas, el riesgo de cantidad, el riesgo de captura de precio. Bueno, pues todo eso te va complicando el producto y te va de alguna manera sofisticando hasta cierto sentido la negociación contractual. Por eso nosotros, y digo que no sé si somos un buen ejemplo, la mayor parte de la cartera de PPAs que tenemos es baseload, aunque también tenemos wind as produce, fotovoltaicas produce, bueno, distintos tipos de baseload, y en ese sentido, claro, hablar de condiciones o de precios es que son cosas distintas y depende también exactamente de del conjunto de condiciones contractuales que lleva aparejado el acuerdo, temas por supuesto de condiciones de terminación, los plazos, condiciones de changing law, como comentaba Carmelo. Bueno, pues ahí hay un conjunto de temas que te abren bastante el abanico de posibilidades. Entendido, entendido. Quizá tú, Carmelo, nos puedes comentar más sobre el tema del investment grade o marca, ¿no?, del off-taker versus precio. Sí, bueno, hay una conexión directa, evidentemente, con eso. Las marcas, los investment grade,
aprovechan justamente de su condición. En primer lugar, el Estado, con la subasta, pero también en los PPA privados, para tener un impacto y un efecto en el precio. Realmente, para el proyecto, no tener un investment grade solo tiene una alternativa, tener unas garantías que sean suficientemente sólidas como para hacer el proyecto bancable, porque si no, el PPA no vale nada, digamos. Por lo cual, idealmente, investment grade, con una garantía, digamos, corporativa de parte del off-taker, y si no, la compensación de la falta de un investment grade por unas condiciones contractuales y unas garantías reales, tangibles y bancables. Respecto a tendencias, creo que el mercado ha empezado un poco ha empezado relativamente hace poco en España, bueno, años, pero poco respecto al resto de Europa, y se ha empezado con una trayectoria, diría, más de pay as produced, y está un poco evolucionando ahora en una dirección más parecida a otros países de Europa y también fuera de Europa, con efectivamente una evolución hacia el baseload, esto porque se refiere a la estructura del contrato. Por lo que se refiere a la estructura de precio también, hemos empezado con algo muy básico, precio fijo. El problema del precio fijo es que al final el vendedor tiene que creerse que es el mejor de lo que va a encontrar en el mercado en el futuro y el comprador al revés, con lo cual no siempre esto funciona, digamos. Y al final lo que estamos viendo es que se están empezando a ver estructuras de precio más creativas, digamos, con floors, con caps, con una relación con el mercado, un cap and collar, varias estructuras que permiten al vendedor no separarse demasiado de una posible eventual evolución al alza del precio y al revés, y al vendedor mantenerse relacionado más o menos con cómo está formado el mercado. Y por último también estamos viendo que está empezando a entrar algo también de alguna solicitud de PPA físico. Hasta ahora todo era bastante virtual, hemos ya recibido solicitudes para también algún PPA físico. Y esa es un poco la tendencia, digamos. Ok, gracias, Carmelo. No sé, Bruno, Luis o no, bueno, nosotros lo que vemos es que más habitualmente los fotovoltaicos van a curvas pay as produced, porque es lo fácil, ¿no? Es lo más cómodo. Los eólicos, en cambio, y además porque la curva fotovoltaica, pues sabemos cómo es, es muy predecible. Los eólicos, en cambio, tienen más tendencia a ir a curvas baseload porque el perfil de producción de un eólico pues, es mucho más incierto, ¿no? Entonces, pues encaja mejor una curva baseload. Y yo creo que lo que vamos a ir es hacia una sofisticación tanto del riesgo volumétrico o del riesgo de curva, como de la estructura de precio, como decía Carmelo, y vamos a ver pues estructuras mucho más complejas, y sobre todo por parte de los fotovoltaicos, que ya no solo van a ir a curvas pay as produced, que es lo cómodo y lo fácil, sino que van a empezar a hacer cosas un poco más sofisticadas que les va a exigir hacer una gestión más proactiva y más inteligente de su energía, tanto con curvas baseload como con curvas sintéticas que se adapten mejor a los perfiles de sus clientes. De sus clientes, que pueden ser corporaciones o pueden ser comercializadoras, pero eso también va a facilitar y va a dinamizar, va a permitir que el mercado sea más dinámico y que haya más interés por parte de los off-takers. Y en cuanto a las en cuanto a las estructuras de precio, perdón, me parece que se me ha ido el micro. Sí. Bueno, pues te cedo la palabra. Gracias, Luis. Vamos a ver, yo creo que como ha dicho Blanca, son productos completamente diferentes y por suerte o por desgracia las renovables se han convertido en un producto financiero y como producto financiero pues no es lo mismo la renta fija que la renta variable y a nivel de investment grade pues no es lo mismo un bono soberano que un bono basura. Entonces obviamente dependiendo de dónde te coloques, pues es un producto financiero y por tanto los precios, las condiciones son completamente diferentes de un tipo de PPA a otro y de un rating de off-taker a otro rating. Perfecto. Sigo sin micro. La verdad que nos hemos ido ya de tiempo. No sé, Iván, si hay tiempo para una pregunta o ya no.
Pero bueno, yo en cualquier caso quería dar las gracias a Blanca, Carmelo, Bruno, Luis e Ignacio por su asistencia y sus respuestas en este panel. Bien. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias.